Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos de nuevo a nuestra transmisión en vivo. Somos Íntegra, Espacio de Desarrollo Psicoemocional, y en esta ocasión vamos a abrir un tema que va a estar relacionado con otros dos temas que se van a dar posteriormente en las siguientes semanas y que en conjunto, el tema principal, podríamos decir, se llama Entender la psicoterapia. El día de hoy estamos aquí reunidos para hablar pues de la situación inicial cuando todavía ni siquiera hemos considerado la psicoterapia como una opción y sin embargo hay algo que nos está molestando, como si tuviéramos ahí una piedrita en el zapato, pero que aún así buscar ayuda no es la opción. Entonces, vamos a empezar en lo que se están conectando. Gracias por acompañarnos de nuevo. Y bueno, iniciamos. Tendríamos que preguntarnos, ¿quién de nosotros nos ha enfrentado con alguna situación que haya provocado ya sea miedo, tristeza, enojo? También nos podríamos preguntar, ¿quién no ha tenido un problema? Yo me atrevo a asegurar que no existe ningún ser humano que en toda su existencia no se haya enfrentado a un evento difícil. Sin embargo, la mayoría llegamos a crecer con la idea de que lo más efectivo es negar el problema, ¿sí? Olvidar lo desagradable, hacer como que no pasa nada. Vamos a pensar en estos diferentes ejemplos. Se me ocurre cuando un niño es pequeño, ¿sí? Que es muy dado a caerse, se cae, se asusta, siente dolor. ¿Y qué pasa? Pues lo manifiesta con llanto. En más de alguna ocasión estaría un otro diciéndole, ya deja de llorar, no pasa nada, no te duele, ya, no pasó nada. Un adolescente que trae ahí una situación con su mejor amiga que le dejó de hablar, llega muy triste a su casa, llega platicándolo y por lo general o podríamos decir que más de una ocasión el adulto le dice, a lo mejor a manera de protegerla, no pasa nada, vas a tener más amigas, vas a conocer más amigas, déjalo pasar, no estás triste. En una situación de pareja, si uno de los dos también le comenta al otro, le confiesa, oye, pues no me siento valorada, no me siento valorado por ti, siento que me ignoras. En más de una ocasión, la otra persona le podría responder, no inventes dramas, no hagas escándalo, no nos pasa nada, estamos bien. Y de alguna forma, así vamos pasando la vida, ¿sí? Vamos editando nuestro día a día, sacando lo que nos incomoda, sacando lo que nos duele y de alguna forma vamos invalidando o negando nuestras emociones, aquellas que nos han señalado que son negativas, que son desagradables, que no nos hacen sentir bien. Entonces, de alguna forma, las vamos dejando a un lado. Podríamos decir que esto, pues, es muy humano protegernos, ¿sí? Y podríamos considerar que la negación de nuestros problemas es un mecanismo defensivo que lo utilizamos para protegernos de lo que nos duele, de lo que nos desagrada, de lo que nos incomoda y sobre todo también de lo que creemos no lo podemos solucionar o lo que creemos es complicado resolver. Entonces, podríamos decir que en un primer momento negar nuestros problemas resulta muy efectivo, porque por un cierto tiempo logramos dejar de lado esos conflictos emocionales, los ignoramos, vamos por la vida como si no pasara nada, ¿sí? Pero pues tendríamos que preguntarnos por cuánto tiempo podríamos sostener esta negación. Vamos a considerar que el efecto sea duradero. Entonces viene otro cuestionamiento que es importante hacernos. ¿A costa de qué? Nada nos sale gratis en esta vida. Entonces, al utilizar nosotros de una manera muy constante, determinante, la negación a nuestros problemas,
tarde que temprano, y si hemos logrado mantenerlo por mucho tiempo, es muy probable que sea bajo un costo muy alto, ¿sí? Podríamos decir que utilizar este mecanismo de defensa por mucho tiempo termina siendo desgastante, termina siendo lastimoso, termina siendo peor de aquello que estábamos de alguna forma protegiéndonos. Entonces podríamos decir que esta herramienta, que en un principio la utilizamos para protegernos, para no sentirnos mal, termina evolucionando y termina convirtiéndose en un arma que nos autodestruye. Y podríamos decir que es justo en ese punto cuando es ya innegable, es ya no sostenible no sentir dolor. ¿Ok? Ante este asunto conflictivo, ¿sí? Pues uno diría, pues desde la lógica, ¿qué hacemos? Vamos a suponer un dolor físico. Cuando ya un dolor físico es insoportable, yo puedo asegurar que en ese momento, cuando ya no podemos más, vamos corriendo a urgencias médicas, ¿sí? Aún y que sea a horas de la madrugada. Vamos para que nos den algo que nos quite este dolor, ¿sí? Lo curioso es que cuando hablamos de otro tipo de dolores como los emocionales, los relacionales, curiosamente ahí no se nos viene a la cabeza, no emerge una necesidad de pedir ayuda, porque en este caso, vamos, si el médico es el que cura las enfermedades físicas, sabemos que un especialista de la salud mental es aquel que está preparado para ayudarnos con los dolores emocionales. Y muchas veces se deja de lado esta opción, o a veces no se piensa y otras veces incluso se rechaza, ¿sí? Como, ay, claro que no, yo nunca voy a ir con un psicoterapeuta o con un psicólogo, jamás. Pero entonces, ¿qué pasa? De alguna forma termina siendo absurdo que si nos está lastimando, estamos hablando de dolores emocionales, si nos está lastimando tanto, ¿por qué no pedimos ayuda? Tiene que haber alguna razón que nos haga resistirnos a dar ese paso. Bueno, podríamos decir que cuando esto ocurre, tiene mucho que ver por cuestiones de miedo. Sentimos miedo, pedir ayuda, ¿sí? ¿Miedo a qué? Son diferentes formas de experimentarlo. Una puede ser que tengamos mucho miedo a la idea de tener que abrir aquellas emociones que las asociamos como negativas. Y por lo mismo, implica una gran dificultad hablarlas, porque es difícil como reconocerlas como propias. Entonces, si no lo sé, si no lo reconozco como propio, pues no lo voy a hablar, ¿sí? También otro miedo puede ser ante la creencia de que nuestros problemas son manifestaciones de locura, son manifestaciones de maldad, de culpabilidad, y por tener esas creencias no queremos que un otro nos haga ese señalamiento, ¿sí? También tenemos miedo a enfrentar problemas que se hayan acumulado durante el tiempo en que hemos estado evitando la problemática inicial, ¿sí? Como que decimos, pues por haberlo dejado pasar, se va terminando haciendo una gran carga, entonces, no, pues no, qué pesadez, qué flojera, qué trabajoso tener que lidiar con eso, y pues me da miedo enfrentarlo, pues vamos a seguir evitándolo. Otro miedo también que nos hace no acudir o no considerar la ayuda de un especialista de salud mental es por el miedo a responsabilizarnos de nosotros mismos, y sobre todo miedo de darnos cuenta, esto es algo que ocurre mucho, la conciencia de que si seguimos ahí emproblemados es porque de alguna forma no hemos intentado salir de dicha situación. Vamos a considerar que el aceptar algún conflicto emocional, algún problema, probablemente nos resulte trabajoso, doloroso, incómodo. No obstante, el hacerlo nos abre un mundo de posibilidades. Tenemos que dejar bien claro que aceptar el problema no es igual a conformismo, ¿ok? Al contrario, aceptar es abrir los ojos, es estar conscientes de la situación real
y al momento en que podemos ver el problema, ¿sí? Ya tenemos la posibilidad de resolverlo de alguna forma, de poder utilizar los recursos que están a nuestro alcance y poder darle un fin o un movimiento de esa situación. Entonces, podríamos considerar que aceptar la situación que se vive es un primer paso muy importante para, de alguna forma, ir hacia la probable seguridad de que lo vamos a resolver. Acudir con algún especialista, eso sí, actualizado de la salud mental, llámese psicoterapeuta, psicólogo, psiquiatra, es una opción viable, se los recomiendo. Cuando llegamos a considerar que se nos han acabado las opciones de resolver por nuestra propia cuenta la problemática que estamos pasando, porque también puede ocurrir eso. También puede ocurrir que muchas veces ya estamos tan desgastados, la fuerza necesaria para enfrentar y solucionar el problema, ya no contamos con ella y es cuando necesitamos ese apoyo, esa compañía de un profesional. Por último, y ya para terminar, yo quiero recomendarles, pedirles que, pues sí es necesario que nos demos la oportunidad de hacer cambios de lo que no nos funciona, movernos de lo que no nos está sirviendo, de mejorar como personas. Existe la falsa creencia de que no tener problemas es igual a salud mental. Esto es totalmente falso. Todos hemos tenido problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema simplemente es una discrepancia entre lo que hacemos y entre lo que quisiéramos hacer, entre los resultados que obtenemos y los resultados que quisiéramos obtener. Todos hemos estado en un punto de incongruencia, vamos a decirlo así. Eso es un problema, no es nada del otro mundo. Aquí, entonces, la invitación es pensar que salud mental no es tanto no tener problemas. Salud mental es saber cómo manejarlo de la forma más adecuada. Como comentaba, utilizando los recursos con los que contamos, considerando que siempre hay un mundo de posibilidades, diversas opciones para poder resolver de la mejor forma cualquier situación por difícil que parezca. Y si en algún punto nosotros, por desgaste, por temor, porque ya de alguna forma ya nos quedamos sin ninguna otra opción, eso es lo que terminamos creyendo, porque créanme, siempre hay opción. Ahí viene la recomendación para ir con un especialista de la salud mental. Claro, tienen que checarlo, checar recomendaciones, con alguien con el que ustedes puedan sentirse seguros en confianza. Pero para esto, la siguiente semana yo los invito con la licenciada Miriam Pereira, que les va a hablar sobre cuándo considerar que es tiempo de acudir a psicoterapia. Pues yo les agradezco muchísimo su compañía. Nos vemos muy pronto y pues esperamos que la siguiente semana también nos sintonicen por nuestra página para seguir con el segundo tema de esta saga, vamos a decirlo así, entendiendo la psicoterapia. ¿Ok? Muchas gracias y buen día.